Ahora en los estados de resultado tomamos como base lo que nos proporcionó el caso con la playera básica y para el cálculo de las ventas, lo único que tuvimos que hacer fue multiplicar las unidades vendidas por el precio de venta. En cuanto al costo de ventas, pues multiplicar el costo de producción, que anteriormente creo que ya lo mencionó Karina, por las unidades vendidas y la utilidad bruta se obtiene de la resta de estas dos. En el caso de los gastos operativos, todos se mantienen igual en cada uno de los estados de resultados y para sacar la utilidad neta, lo único que hicimos fue multiplicar la utilidad de operación, que sale de la resta de la utilidad bruta menos los gastos operativos, y lo multiplicamos por la tasa de impuestos, que en este caso fue de 18.5%, y así con cada mes y con cada playera. Aquí tenemos el de la playera básica, luego está el de la playera básica plus, la playera bordada y la playera de niño, que al igual que en cuanto a los costos de, bueno, la utilidad neta más grande fue de la playera bordada. Bueno, y para el ciclo de conversión del efectivo tomamos en cuenta todos estos datos. Primero hicimos las ventas, costo de ventas, los promedios y los periodos, y el total nos dio de 5.37 días, lo cual significa que la empresa tiene que pagar o tiene que liquidar sus deudas 5 días antes de que empiece a cobrarle a sus clientes. ¿Quién? Perdón. Vanessa. Ay, perfecto, Van. Ok, entonces, a ver. No sé si la pregunta 7 ya había salido. Me parece que sí. Sí, la pregunta 7 ya había salido, entonces tomamos la 21 y la 19. Roberto, ¿nos ayudas con la 19, por favor? Claro que sí. ¿Me escuchan? Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Sí, Se te gracias. La escucha. pregunta 19 dice así. ¿Cómo calculaste los días promedio de pago de las cuentas por pagar en el trimestre? ¿Me la repite el promedio de qué? ¿Cómo calculaste los días promedio de pago de las cuentas por pagar en el trimestre? Mira, si quiere le voy compartiendo la pantalla. Sí, feliz. Ay. Espera, está cargando. Ya estoy. No, es el ciclo de conversión. Aquí está. ¿Ya se ve? Sí. Promedio de cuentas por cobrar, ¿verdad? Por pagar. Por pagar. Bueno, lo que hice fue, primero tuve que calcular las ventas y el costo de ventas, entonces sumé las ventas, como es del trimestre, saqué las ventas de todas las líneas de playera de cada mes, que aquí se observa las de enero, las de febrero y las de marzo. Luego los costos de ventas, de igual manera, se sumaron las que obtuvimos de cada mes para sacarlas del trimestre. Y para sacar el promedio de los proveedores, no, me estoy yendo más lejos. El promedio de los proveedores se sacó con los balances generales que se obtienen de la tabla 4, me parece, que están las cuentas por pagar, que tomamos como cuenta inicial las de diciembre, el balance general de diciembre, que fueron de 85,970, y lo sumamos a las cuentas por pagar de marzo, que es como la cantidad final, y eso lo dividimos entre 2 para sacar el promedio. De hecho, aquí, o sea, si le doy clic a la fórmula, pues se obtiene eso. Ok. Pero la pregunta fue días de pago, ¿cierto? A ver, voy a las preguntas, déjame ir un segundo. La 19 dice, ¿cómo calculaste los días promedio de pago? Bueno, y ya, o sea, teniendo esto, el promedio de los proveedores para sacar los días de pago, lo que tuve que hacer fue dividir el que me dio el promedio de proveedores, lo dividí entre la división de las ventas entre 90, porque como el trimestre tiene 90 días,
Entonces, así fue como se obtuvo. Ok, vamos entonces con la 21 me pregunta decías, Juliet. 21. Es la 21. ¿Nos Cor- ayudas a mí, por favor? Sí. ¿Cómo calculaste el ciclo de conversión del efectivo trimestral y cuál es tu opinión del resultado? Bueno, de la misma manera que saqué el promedio de los proveedores, hice lo mismo con las cuentas por cobrar. Tomé en cuenta el balance general de la tabla 5 y lo mismo, hice las cuentas por cobrar de marzo, aquí están, los 350,000, más las cuentas por cobrar de diciembre, que es saldo inicial más saldo final. Lo dividí entre 2 para sacar el promedio. Hice lo mismo con los inventarios, que aquí están 85,090 y... Ay, ¿dónde están los inventarios? Y de 660,000. Y lo dividí entre 2 para sacar el promedio de estos tres datos. Y luego, de la misma manera que lo hice con las cuentas por pagar, tuve que, para el periodo de cobranza, lo que tuve que hacer fue dividir el promedio de las cuentas por cobrar entre la división de las ventas entre 90 por el trimestre. Y para el periodo de conversión del inventario, igual dividí el promedio de los inventarios entre lo que me da de dividir el costo de ventas, que es entre los 90 días del trimestre. Y pues ya expliqué el periodo de pago. Entonces lo único que hice fue sumar estos datos y nos da 5.37 días. Lo que yo opino de esto es que la empresa tiene un buen ciclo de conversión del efectivo porque es un número que está pues relativamente cerca del cero, lo cual significa que, o sea, como se dijo en la presentación, que tiene que liquidar sus deudas antes de empezar a cobrarle a sus clientes, pero es un buen número. Podría ser mejor si fuera cero o fuera un número negativo, porque significaría que tiene, bueno, que podría pagar sus cuentas todavía después de haberle cobrado a sus clientes, pero para el número que nos dio, realmente significa que la empresa tiene buenos activos y buena como política de cobranza y política de pagos.